Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches. Para los que no me conocen, me presento. Soy el alumno Manuel Cárdenas González, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy traemos un podcast muy interesante que abarca uno de los problemas sociales que son más comunes en el entorno de la comunidad mexicana. Hablamos de la deserción escolar en México, enfocada principalmente en la educación superior o en la comunidad universitaria. A partir de ello vamos a hablar su definición, abarcaremos algunas características, consecuencias en torno a sus causas y también algunas estrategias y soluciones que se han predominado ante esta investigación. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, para dar comienzo a a este enfoque de investigación, vamos a determinar qué es la deserción de escolar. De acuerdo con la autora Daniela Rochin-Berrumen, escrita en el año 2007, la deserción escolar se considera un problema social que afecta de forma determinante a cada uno de los estudiantes en general, teniendo como principal consecuencia el truncamiento o la interrupción sobre el desarrollo integral del individuo. Ante esta situación, la deserción escolar se basa a través de tres fundamentos o tres perspectivas, que es donde prácticamente se puede diferenciar al tipo de deserción. En primer lugar tenemos la deserción precoz, que es el abandono de un programa académico antes de su inicio. Ejemplo, que cuando cursas el programa de matemáticas, pero al principio te llenas de inseguridad, entonces optas por abandonarlo sin haberlo cursado. Otro tipo de deserción es la deserción temprana, que es aquel abandono de estudios en los primeros 4 semestres o inclusive cuando inicias el primer semestre. Acabas el primer semestre de la universidad, sin embargo la carrera o algunos factores desfavorables ante esta situación pues no te llaman tanto la atención, por lo que optas por abandonar tus estudios. Y por último tenemos la deserción tardía, o también conocida como la deserción total. Esto predomina a partir del abandono de estudios o del curso o programa académico después de la mitad de la carrera. Por ejemplo, si estamos estudiando arquitectura y llevamos 5 semestres ya adelante, al sexto dices, ya no quiero más, ya no me gusta. Esto, pues bueno, se predomina a partir de diferentes factores, los cuales mencionaremos a continuación. Ahora bien, una de las causas de la deserción escolar son las siguientes. En primer lugar tenemos el factor socioeconómico. Esto influye básicamente en el bajo ingreso de la economía que fluye en tu hogar. Si ves que la situación está muy complicada y que no te alcanza para los gastos, pues optas para poder trabajar de obrero y así poder sostener tu hogar, teniendo como consecuencia el abandono de estudios. Por otro lado, son los factores personales, es decir, aquellos problemas que infieren en el sentido emocional. Un ejemplo es la falta de motivación, la violencia, entre muchos otros. Otro de los factores que causa la deserción escolar son los factores psicológicos, que es la ausencia a la adaptación en el entorno escolar. Es decir, si yo me inscribo a la Universidad VM, yo voy a decir no me siento a gusto por este tal motivo, los profesores se me hacen este, muy troncos, no enseñan o no tienen de la manera que debe de ser. Entonces la adaptación a esa área educativa se vuelve un efecto detonante para poder llevar a cabo una postura de controversia la cual te va a conducir al abandono escolar. Otro de los factores que causa este problema social es el historial académico. Tú estás estudiando, pero llevas un rendimiento sumamente bajo. Entonces, si llevas calificaciones de 5, a la mayoría de las personas les va a afectar en ese sentido, que les va a causar la baja escolar o el abandono de estudios, cosa que comúnmente se ven en secundarias o preparatorias. Otro de los factores que pueden predominar en la deserción escolar son los factores sociales, es decir, aquellas personas que
suelen ser reclutadas por conjuntos delictivos o pandillas que intentan como desglosar diversa cantidad de ideologías para poder solucionar problemas sociales, dejando a un lado la academia, dejando a un lado los cursos escolares. Un ejemplo, pues comúnmente era la época de los punks, donde pues eran rechazados por una sociedad legítima y ante esta situación pues decidieron dejar sus estudios por el hecho de ser rechazados o por el hecho de no ser escuchados. Entonces, ante esta situación, los factores sociales, en este caso los conjuntos, pues son determinantes para poder abandonar la rama académica que estás contribuyendo a lo largo de tu periodo. Ahora bien, ¿cómo se origina la deserción escolar en la comunidad universitaria en México? De acuerdo con el doctor Salvador Cárdenas, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, nos menciona que la deserción escolar en la vida universitaria mexicana se origina a partir de dos fundamentos o dos factores, que como los mencionamos anteriormente, los más comunes son los problemas académicos, económicos y los asuntos de desintegración familiar. Este último se encuentra desglosada a través de la falta de comunicación o falta de motivación, que eso también orilla a contribuir en en la violencia familiar. Otro de los aspectos que originan la desintegración familiar son las adicciones. Al tener una persona que es adicta ya sea al alcohol o a las drogas, eso implica en desarrollar conflictos familiares y eso que conduce a la deserción escolar. Si eres un alumno de alto rendimiento, pero en tu familia, en tu círculo familiar, pues ocurren ese tipo de problemas, prefieres proteger a la persona afectada o a la víctima. En vez de velar por los intereses propios, velas por la salud de tus familiares. En este caso podría ser de la madre o del padre. Entonces, ante esta situación, el alumno pues obviamente va a bajar su rendimiento o inclusive hacer su decline ante el área académica de forma sorpresiva, claro, por supuesto. Entonces, esto también afecta de igual forma la ausencia de las relaciones interpersonales, es decir, aquellas relaciones en donde no se mantiene la comunicación persona a persona. Podrá ser entre los padres e hijos o madre e hijo, ¿no? Otra pregunta que queremos abordar de manera favorable es la siguiente. Eh, ¿Cómo pensamos que se abordan o cómo piensan que se abordan los problemas sociales desde las propias ciencias sociales? Bueno, las ciencias sociales son básicamente fundamentos que ayudan a comprender las causas de un fenómeno que ocurre en un entorno social o en una sociedad, ¿no? Estos problemas se atienden desde la observación y el estudio del mismo en una sociedad, logrando así generar nuevas estrategias que permitirán desarrollar de forma adecuada una sociedad favorable y sobre todo también solucionar cualquier problemática. En este caso, la deserción escolar, bueno, en la solución, para poder dar una solución en la deserción escolar de la vida universitaria, es necesario establecer nuevos programas que puedan alimentar el deseo del ser humano que quieran obtener un nuevo aprendizaje, sin importar la crítica, sin importar los puntos de vista de la sociedad. Esa misma persona va a querer formar parte de ese aprendizaje. Entonces es como la motivación que les provoca a cada uno de los aspirantes a lograr nuevas metas. A través de un método cuantitativo que se utilizó en esta investigación, pues tenemos en cuenta que uno de los problemas que más influye en la deserción escolar pues es la falta de desintegración familiar, ¿no? Sin embargo, derivándonos a a las estrategias de soluciones, pues la más favorable fue la anteriormente mencionada, que son la creación de nuevos programas que ayuden a llamar la atención del aspirante, que no se basen en un modelo clásico, en un modelo neutral, sino que se desglosen a más allá de la realidad, que puedan ser favorables para nuestro aprendizaje y poder con ello contribuir a una sociedad, transformándola así en una sociedad moderna. Por otro lado, una pregunta que nos llamó mucho la atención es la siguiente. ¿Qué pensamos sobre la objetividad y subjetividad del investigador en el desarrollo de una investigación?
Bueno, para empezar, la objetividad que mantiene el investigador en torno a las ciencias sociales, pues le permite la presentación del conocimiento de forma neutral, es decir, que le permite contribuir en realizar un enfoque realista de la investigación, ver las cosas tal cual y como son. Estudiar a fondo el problema o el fenómeno para poder llegar a un método de solución que pueda solucionar dicho problema. Sin embargo, la subjetividad del investigador es que no considera el razonamiento ni la teorización, por supuesto, sobre el problema o el fenómeno. Es decir, que contribuye a tener argumentos sin un fundamento alguno. Todo está basado mediante nubes. Un ejemplo muy común de la subjetividad del investigador son los remedios caseros. Estos que te dice la tía Silvia, que te indica que tómate un té de cebolla para poder curarte la depresión. Eso es algo completamente falso. Sin embargo, la objetividad del investigador pues se basa más en evidencias, ¿no? Se basa en teoría, se basa en la historia, que eso es más fundamental, la historia, y entonces llega a un método de solución más favorable, ¿no? Por ejemplo, las soluciones contra el cáncer. Hoy en día la medicina pues ha podido contribuir de manera adecuada para el desarrollo de estas soluciones o enfermedades, tal como hablamos del cáncer. Hoy en día pues ya existen las quimioterapias, existen algunos medicamentos que ayudan al menos a controlar este tipo de enfermedades para que la persona afectada pues pueda tener una vida más saludable en un periodo determinado. Pero sin embargo, pues lo que más común se ve o se visualiza en la sociedad, pues son las investigaciones subjetivas, esas investigaciones que se basan en ideologías sin evidencia, ¿no? Como la que mencionamos anteriormente. Dichas ideologías no son fundamentadas, son prácticamente teorías basadas en nubes, como lo mencionamos anteriormente, que no van a contribuir, se convierten en una especie de cadena que no conlleva ningún fundamento, que no contribuye a ninguna solución. Ahora bien, para finalizar, pues podemos darnos cuenta que durante el desarrollo de la investigación en torno a la deserción escolar, en el enfoque de la educación superior en México, pues sabemos que el principal problema es la falta de ausencia de ampliar nuevos programas educativos. Es decir, si nosotros vemos un programa que dices, bueno, administración lo veo cada rato, pero dices, wow, marketing digital, eso me llama mucho la atención. Entonces, eso también suele ser un factor muy fundamental para la causa de esta problemática. Aunque promoviendo que una de las soluciones que podrían ser, pues es la ampliar la motivación personal y sobre todo crear nuevas estrategias como los nuevos programas que anteriormente mencionamos, que nos permitirán desarrollar y objetivizar nuestros conocimientos para poderlos ampliar y poder contribuir con ello en una sociedad óptima. El enfoque que se realizó esta tarde ha sido una cuestión muy favorable para poder comprender el por qué no debemos de dejar la escuela, ya que como mencionamos anteriormente, al prolongar la deserción escolar no permitirá truncar el desarrollo integral académico del ser humano. Es decir, que nos quedaremos con los mismos conocimientos que tuvimos desde kinder, ¿no? O sea, cómo aprendemos a sumar, pero no aprendemos cómo hacer integrales, diferenciales, entre muchas otras herramientas. Entonces, creo que la importancia de poder contribuir en el desarrollo académico es que nos permitirá como seres humanos ampliar a una sociedad moderna, guiándola a través de un proceso de nuevas estrategias de soluciones que permitirán desarrollar o solucionar problemas de forma cotidiana, ¿no? Entonces, los fundamentos que adquirimos en el área académica, pues son prácticamente fundamentales para poder contribuir a esa misma sociedad. Así que sin más preámbulo damos por terminado y finalizado este pequeño podcast. Espero se haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.